¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la cápsula matemática número 20, donde les voy a platicar sobre el teorema fundamental de la aritmética y en particular vamos a usar este teorema para hablar de demostraciones. Demostraciones es una de las cosas que es sumamente importante si vas a entrar a aprender matemáticas de verdad o si vas a entrar, por ejemplo, a olimpiadas de matemáticas. Y es una de las cosas que a los alumnos les cuesta mucho trabajo porque es muy diferente a lo que te enseñan en la escuela. En la escuela te enseñan que matemáticas es encontrar resultados, obtener respuestas, resolver ecuaciones, pero realmente lo que distingue el pensamiento matemático es la capacidad de hacer demostraciones, es decir, de dar explicaciones sobre por qué algo es verdadero. Cuando estás en una demostración, lo que tú quieres no es tanto saber si algo es verdadero. Tú ya sabes que es verdadero o tienes una convicción de que es verdadero. Más bien lo que quieres es ver la secuencia lógica que te lleva a la deducción de que eso es verdadero. O lo que quieres, dicho de otra manera, es tienes una verdad, que es algo que tú ya sabes que es verdadero, y tú quieres desbaratar esa verdad en verdades más sencillas, más simples, y ver la relación que hay entre ellas. Entonces, el ejercicio de demostrar un teorema es algo que tiene como objetivo, que debería tener como objetivo para ti, al menos en la parte educativa, de desarrollar en ti este pensamiento en argumentos, el saber argumentar de forma lógica por qué ciertas cosas están conectadas con otras o por qué unas cosas son verdaderas en función de otras, ¿no? Entonces es un tema que no debes de saltarte. Siempre que estés seriamente estudiando matemáticas y veas un teorema, debes de enfocarte muy bien en la demostración, reflexiónalo, escribe, discútelo con otras personas, para que estés muy seguro de que lo entiendes bien. Una cosa también que tengo que decir es que un teorema tiene muchas demostraciones, normalmente, y si tienen varias demostraciones, deberías de ir y estudiar cada una de esas demostraciones. Insisto, el objetivo no es que te des cuenta que algo es verdadero, sino que veas las formas diferentes de llegar a conclusiones verdaderas, porque eso es en lo que consiste el pensamiento matemático. Pero bueno, para no hacer más larga esta introducción, ¿qué les parece si nos vamos por acá al pizarrón y vemos el teorema fundamental de la aritmética? Bueno, la parte 1. Okay, vamos a ver el teorema fundamental de la aritmética, la parte 1. Esto de hecho ya lo había platicado en la cápsula anterior, en la cápsula donde hablé sobre máximo común división y mínimo común múltiplo, sobre la idea de representar un número como una multiplicación de primos. Pero vamos a ponerlo aquí un poquito más formal y enfocarnos bien en ese resultado. Fíjense, decía lo siguiente: si yo tengo un número entero positivo, n le voy a llamar, entonces existen un conjunto de primos, le voy a llamar PI por ahí, PI porque puede ser I igual a 1, 2, 3, de manera que el producto de ellos, tal que n es igual al producto de todos esos primos, ¿sí? Es decir, dicho de otra manera, el número se puede representar como una multiplicación de números primos. En este caso no voy a usar potencias, en el video anterior usaba unas potencias, porque podemos suponer que algunos de esos números primos son iguales. Ahorita vamos a ver en el ejemplo. O sea, pudiera ser que sean iguales el 1 y el 2, o el P2 y el P3, etcétera, ¿no? Ahora, lo que quiero aclarar aquí es que en esta cápsula yo quiero hacer un énfasis en la parte de, no tanto en la parte de saber qué es lo que dice el teorema, sino en la explicación o la demostración del teorema, es decir, por qué sabemos que ese teorema es verdadero. Y eso es una lección bien importante, es la lección de hecho que muchos en matemáticas y también en olimpiadas de matemáticas batallan para aprender, y es ¿para qué necesitamos las demostraciones? Porque no es el tipo de cosas a la que nos acostumbran en la escuela. En la escuela te dicen, esto es, el profesor lo dijo, viene en el libro y entonces es verdadero. Es verdadero esencialmente porque lo probó alguien más, porque un científico lo dijo, o un pensador, o viene en un libro, o el profesor lo dijo. En el caso de las matemáticas no es así. Siempre en matemáticas tú tienes que ser capaz de hacer las deducciones por ti mismo de las cosas. Y eso es justamente la idea de las demostraciones. Entonces, cuando te piden hacer una demostración de un teorema o cuando tengas tú que hacerla, que de hecho deberías de hacerla como ejercicio, no estés pensando que el objetivo es ver si el teorema es verdadero o no. No, el teorema ya es verdadero, eso ya lo sabemos. El objetivo de hacer una demostración es ejercitar tu capacidad de ver cuáles son los elementos más sencillos que hacen que esta cosa complicada sea verdadera. Es decir, es un ejercicio deductivo. El proceso de deducción es el verdaderamente importante. Y es justamente por eso que hacemos teoremas. Pero bueno, vamos a ver como ejemplo
la demostración de este teorema, al menos de la parte 1 del teorema fundamental de la aritmética. Veamos la demostración. Fíjense, si el número es primo, vamos a decir si n es un número primo, entonces pues el teorema se cumple, digamos que n es igual a p, p es un número primo, o sea, n igual a p porque p es primo, digamos que es un producto de un solo número, es digamos un caso medio patológico, o sea, una multiplicación de un solo número, pero bueno, quitamos esa cuestión de que el n sea un número primo. Vamos a suponer que n no sea un número primo, sería como aceptar que el producto podría ser de un solo valor. El caso interesante obviamente es que sean 2 primos o 3 primos o 4 primos, etc. Entonces vamos a suponer que n no es un número primo, que es lo que dice aquí. Si n no es un número primo, pues entonces yo sé que n tiene divisores, así que yo puedo escribir a la n como una multiplicación de otros dos números, un divisor por otra cosa, ¿no? Digamos n1 por n2, donde, muy importante, n1 y n2 son menores que el n original, ¿sí? Y son mayores que 1, porque son divisores, cualquier número no es primo, ¿no? Ahora, aquí viene una parte importante, ¿no? Este proceso de separar un número en otros dos, cuando no es primo, pues yo puedo continuarlo, ¿no? Yo puedo ahora tomar el n1 y el n2 y a su vez ver si son primos o si se pueden separar en otros dos números, que es lo que voy a hacer aquí, describir de manera general. Este proceso lo puedo continuar para cada ni que yo obtenga, o es primo o se puede separar en otros dos diferentes, ¿sí? El ni se puede separar en otros dos números diferentes, y eso lo puedo ir repitiendo y repitiendo y repitiendo, y lo importante aquí es que en cada caso estos nuevos números van a ser menores que el anterior, y bueno, cada uno de ellos es menor que el n original. Entonces, este es un proceso en el que los números se van haciendo cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, y como son números enteros positivos, pues en algún momento tengo que terminar, porque abajo tengo de tope el 1, y no puedo llegar al 1, entonces en algún momento tienen que terminar, los ni's se van reduciendo, entonces el proceso termina, y cuando termina lo que yo obtengo son puros n's, bueno, puros números que obtuve, y todos tienen que ser números primos porque esta es la única salida que hay. O sea, esto tiene que terminar, así que todos tienen que caer en esta categoría de aquí. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la demostración. Esta demostración, por cierto, es tal cual como viene en el libro de Niven y Zuckerman. Les voy a recomendar por ahí el libro. Se los dejo por ahí en la caja de en la descripción, el enlace para que lo vean, ¿no? Pero bueno, este proceso tiene que terminar, perdón, entonces lo que voy a obtener al final pues es que el número es una multiplicación de números primos. Ahora, esto que estoy escribiendo aquí, esta idea, es exactamente lo que está pasando. Esto lo pueden entender, esto a lo mejor no lo entienden los niños chiquitos porque está en lenguaje algebraico, pero realmente lo que está diciendo es esto que está acá abajo. Con un ejemplo, ¿verdad? Lo está diciendo, digamos, en términos generales, pero con un ejemplo, vamos, por ejemplo, vemos el número 300, el 300 lo puedo escribir como 10 por 30, que serán como el n1, n2, y luego el 10 lo puedo escribir, ninguno de los dos es primo, entonces puedo seguir, el 10 lo escribo como 5 por 2, el 30 como 5 por 6, estos ya no puedo seguir porque son primos, pero el 6 sí, como 2 por 3, y entonces lo que tengo, ya acabé el proceso, ya no puedo reducirlo más, pues lo que tengo es que 300 es 2 por 2 por 3 por 5 por 5, que es lo que estoy poniendo acá, ¿va? Entonces, esto es algo que puedes hacer con niños desde cuarto de primaria, de hecho, o quinto de primaria. Cuando ya sepan multiplicar y sepan, ya puedes empezar a hacer cosas de estas, al menos con números pequeños para iniciar. Ahora, pero queda algo pendiente, ¿sí? Por eso esto es nada más la parte 1, queda algo pendiente. ¿Qué es lo que queda pendiente? Bueno, piénsenlo así, yo tomo el número 300, si yo le pongo este mismo proceso a otro niño, o lo hago de otra manera, yo podría encontrar otra forma diferente de partir el 300. No hay una única forma de partir el 300. Puedo poner 30 por 10 o puedo poner 60 por 5 o puedo poner 20 por 15. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces la pregunta es, si yo empiezo a partir el 300 de una manera diferente, ¿me va a quedar algo diferente abajo o va a quedar lo mismo que aquí? Cuando tú haces el ejercicio con niños o lo haces tú mismo, te vas a dar cuenta que siempre queda lo mismo. ¿Sí? Siempre es igual. Pero el hecho de que quede igual para los números que tú probaste no significa que siempre para todos los números que hay hasta el infinito van a ser igual. Para eso justamente necesitas una demostración. Y eso es exactamente lo que le falta y esa va a ser de hecho la parte 2. ¿Cómo sabemos, esto es una interrogación, que a lo mejor si hacemos esta partición de otra manera, tal vez obtenga yo otros primos diferentes, Q1, Q2, hasta Qm, digamos? Ni siquiera sé si es la misma cantidad, podría ser una cantidad diferente. Pero ¿cómo sé si esto es posible o no es posible? Bueno,
Esa es justamente la segunda parte. Y para demostrar eso, voy a requerir otras cositas más. Y no lo voy a agregar ahorita en este video porque ya saben que las cápsulas las quiero hacer compactas. Ok, espero que les haya gustado esta demostración, que hayan aprendido algo. Es muy importante, si estás en Olimpiadas de Matemáticas o si vas a estudiar la carrera de Matemáticas, que sepas hacer demostraciones. Es algo que toma tiempo. Es algo que toma tiempo desarrollar. Es una forma distinta de pensar. Lo sé por experiencia que es, digamos, un reto. Muchos están acostumbrados a simplemente hacer cálculos y creen que la matemática es encontrar respuestas y calcular cosas. Y no es así. De hecho, la matemática real es mucho más saber hacer demostraciones y dar explicaciones correctas de por qué las cosas son verdaderas. Vale, ya con eso cierro el video. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, compartir si creen que le puede interesar a alguien. Y nos vemos, bueno, no es cierto, y me despido como siempre diciendo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos en la siguiente cápsula.